Imaginemos por un momento una escena bastante curiosa. Miramos a través de un telescopio apuntando a un punto exactísimo, un punto invisible en la inmensidad del cielo. Ajá. Al enfocar vemos a un granjero sudando bajo el sol con una hoz en la mano. Y bueno, retiramos el ojo de la lente, le pasamos el telescopio a un compañero y al mirar por el mismo aparato, hacia las mismas coordenadas exactas, él no ve a un granjero. Claro, veo otra cosa totalmente distinta. Exacto. Ve a un erudito solitario leyendo un libro en medio de un bosque silencioso. Y, desconcertados, le pasamos el telescopio a una tercera persona. Esta afirma ver a unas niñas bailando juntas al atardecer. Madre mía, es que choca muchísimo, ¿verdad? Choca un montón, sí. Es la misma porción de cielo, pero ofrece tres realidades que parecen no tener absolutamente nada en común. Y hoy, pues vamos a desentrañar exactamente ese misterio. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Bueno, es que esa es una forma brillante de visualizar el problema. Y la magia de la óptica simbólica. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha intentado desesperadamente codificar el caos absoluto del universo. Ya sabes, en grados, en símbolos, metáforas que podamos entender. Claro, domesticar lo incomprensible, ¿no? Eso es. Pero un grado zodiacal no es una roca flotando en el espacio. Digamos que es un prisma. Si le aplicamos distintas luces históricas, descompone el significado de formas, radicalmente distintas. Y nuestra misión en el análisis de hoy es realizar una disección exhaustiva, literal y comparativa, de uno de esos puntos celestes tan particulares, concretamente el grado 16 del signo de Aries. Un punto muy intenso, por cierto. Totalmente. Para ello, vamos a utilizar de forma exclusiva tres visiones simbólicas históricas, como si fueran esos tres prismas que mencionabas. Queremos entender, para quienes nos escuchan, cómo la acción física extrema, la contemplación mental absoluta y la sincronía fluida pueden emanar de las mismísimas coordenadas espaciales. Y aquí, hay una regla estricta que va a regir toda nuestra conversación de hoy. Vamos a ceñirnos a los textos literales que estas tradiciones nos han legado, sin inventar nada. Literalidad pura. Exacto. Analizaremos cada detalle y cada palabra clave aportada por las fuentes originales, sin añadir información externa y, por supuesto, sin sesgos modernos. El objetivo es desmenuzar el mecanismo interno de estas imágenes. No nos interesa solo saber qué significan superficialmente, sino comprender por qué funcionan y cómo se manifiestan en la psique humana. Y muy importante, sin favorecer a ninguna tradición por encima de las demás, todas al mismo nivel. Desde luego. Es la única forma de hacer un análisis serio. Pues vamos a desgranar esto capa por capa. Y yo propongo empezar por lo más denso, la materia misma. Me parece perfecto. Nuestra primera parada en esta cartografía del cielo es la perspectiva de Charubel. Es una visión, muy cruda, directa y profundamente terrenal. El texto literal que esta fuente asigna al grado 16 de Aries describe y cito textualmente, un hombre con un atado de maíz bajo un brazo y una hoz bajo la otra. Ajá, una imagen de mucho esfuerzo. Sí, es una imagen donde no hay lugar para la abstracción. Es que huele a tierra húmeda y a sudor, ¿sabes? Totalmente. Hay que entender que Charubey no está sugiriendo un arquetipo poético aquí, ¿eh? Está diagnosticando un motor vital. Esta imagen denota a una persona de una naturaleza sumamente industriosa. La energía vital está volcada por completo, sin ningún tipo de reservas, en la producción agrícola. Es como el trabajador incansable por excelencia. Tal cual. La interpretación literal nos dice que es única y exclusivamente a través de esta labor física, que es incesante y agotadora, como se alcanzará la prosperidad. De hecho, la fuente da un consejo tan pragmático que, roza lo instructivo casi. Sí, lo de la recomendación profesional. Exacto. A quienes tienen este grado astrológico posicionado en su ascendente se les recomienda dedicarse directamente a la agricultura. Así de claro. Y detengámonos un momento en ese detalle técnico porque me parece crucial para entender el nivel de literalidad de Charubel. Cuando la fuente menciona tener este grado en el ascendente, asumo que no es un detalle menor en absoluto. Para nada, es la clave de bóveda de esa interpretación. Claro, porque el ascendente, suele representar el cuerpo físico, el vehículo mediante el cual uno se mueve por el mundo, ¿no? Exactamente. Es la interfaz.
Entonces, esa recomendación de dedicarse a la agricultura no es una simple metáfora de trabajar duro en una oficina y echar horas frente al ordenador. Es un mandato literal de alinear el cuerpo físico con la tierra misma. Es una distinción fundamental, fíjate. El ascendente es esa frontera entre el individuo y el mundo material. Por lo tanto, Charubel nos está diciendo que la prosperidad de este grado exige que tu cuerpo físico, que el cuerpo de la persona, se convierta en una herramienta de producción tangible. O sea, no basta con pensar en el campo. Que va, hay que pisarlo, hay que generar un impacto material que sea directo y sobre todo medible. Entiendo perfectamente la mentalidad. Es recoger los frutos directos de un esfuerzo tangible. Ya sabes, sudor en la frente, manos manchadas y una recompensa proporcional a ese esfuerzo. Pero, y aquí quiero plantear un pequeño punto de debate. A ver, dime. Hay algo en esa imagen literal que me hace dudar de que estemos hablando única y exclusivamente de cultivar hortalizas de forma pacífica. O sea, la imagen incluye una hoz. Ajá, la hoz. Un elemento interesantísimo. Claro, y una hoz, por mucho que sea una herramienta agrícola, en esencia es un arma de corte. No es un arado que va preparando la tierra con suavidad y paciencia, es una cuchilla curva que siega. Corta de raíz, sí. Entonces, no estamos viendo aquí la capacidad humana, que a veces puede ser violenta, de cortar activamente lo que ya no sirve. O sea, de separar el grano de la paja de forma implacable para asegurar el sustento. Es un análisis muy agudo, la verdad, porque la hoz introduce el concepto de la causalidad forzada. Fíjate que Charubel no habla de una naturaleza benévola que te entrega sus frutos gratuitamente en una cesta. Para nada, no es el jardín del Edén. Exacto. La prosperidad aquí requiere una intervención drástica. La hoz representa esa voluntad humana que altera radicalmente el entorno para garantizar la supervivencia. Para poder llevar un atado de maíz bajo un brazo, como dice el texto, primero tuvo que haber un acto de siega. Hubo que cortar. Hubo que tomar la decisión de interrumpir el ciclo natural de la planta, de cortarla justo en su punto álgido. Digamos que es la domesticación del caos. El éxito, bajo la lente de Charubel, se basa en saber cuándo y dónde aplicar el filo de esa hoz. Acción, corte y recolección. Modificamos nuestro entorno para nuestro beneficio más inmediato. Pero claro, esa visión tan activa y transformadora tiene que conllevar un desgaste inmenso. El individuo no puede estar blandiendo una hoz eternamente. Desde luego, el agotamiento físico es inevitable en ese modelo. Y esa misma limitación material hace que la conversación gire, casi por su propio peso, hacia su opuesto complementario. ¿Qué sucede cuando renunciamos a alterar la naturaleza y, en su lugar, nos sentamos silenciosamente a intentar comprenderla? Pues eso nos empuja directamente a la segunda fuente que tenemos hoy, la bolásfera. Si Charubel es el espectro infrarrojo de nuestro prisma, o sea, el calor absoluto y la acción, la bolásfera nos traslada al extremo opuesto. Pasamos de la acción puramente material a la contemplación pasiva. Y solitaria, además. Totalmente. Un cambio de paradigma brutal. Es que la imagen literal que aporta la bolásfera es un cambio de escenario de 180 grados. Cito el texto exacto. Un joven estudiante con un libro en el bosque. Fíjate qué contraste. Y es que la fuente es increíblemente minuciosa en la descripción de esta escena. Detalla que este joven recorre aparentemente a través de un claro cubierto con las ramas de los árboles circundantes. Y añade que la luz del sol se filtra oblicuamente a través de los árboles y cae sobre la figura del estudiante. Es muy poético. Solo con la cadencia de esta descripción parece que el tiempo se ralentiza, ¿verdad? Ya no hay sudor ni herramientas afiladas. El contraste de los elementos es totalmente intencionado. El claro del bosque está cubierto, protegido por las ramas. Es decir, fíjate en el detalle, no ha sido talado por ninguna hoz. Ah, claro, la naturaleza intacta. Exacto. El texto nos indica que este grado simboliza a un amante de la naturaleza y estudioso de sus intrincadas leyes. A diferencia de esa mentalidad industriosa que acabamos de explorar, la bolásfera introduce un concepto radical, la contemplación pasiva de la belleza natural. Contemplación pasiva. Me gusta ese término. Es una actitud profundamente reclusiva, deliberadamente apartada del mundanal ruido. Está dedicada por entero a los intereses más elevados del alma. Es una imagen, poderosamente romántica, la del académico ermitaño o el filósofo en el bosque.
Pero aquí la bolasfera establece unas reglas del juego muy particulares sobre las recompensas. La fuente indica que habrá éxito en el estudio de alguna rama de la historia natural. Sí, promete éxito en ese ámbito. Pero, y esto es clave, recalca de forma explícita que este éxito no se aplicará en absoluto para obtener fama. La palabra clave que encierra toda esta visión, según el texto, es belleza pasiva. Ajá, belleza pasiva. Y confieso que aquí encuentro una paradoja fascinante que, me gustaría desentrañar contigo. Porque ¿no resulta contradictorio buscar con tanto ahínco el éxito en el conocimiento si se renuncia voluntariamente al reconocimiento público, a la fama? Bueno, esa supuesta paradoja es un sesgo muy moderno que debemos desmontar desde ya. Hoy en día equiparamos automáticamente el éxito con la visibilidad. Ya sabes, con la influencia, con la monetización de lo que sabemos. Claro, si no lo publicas no existe. Exacto. Pero la mecánica de esta belleza pasiva opera en una frecuencia muy distinta. El éxito para este estudiante solitario es la asimilación profunda de la ley natural. Fijémonos en un detalle lumínico precioso de la fuente. Dice que la luz del sol se filtra oblicuamente. Sí, lo menciona específicamente. O sea que este significa que el estudiante no está bajo un foco cegador, ni está emitiendo luz propio para que otros lo vean. Está recibiendo una verdad filtrada, que sea asimilable para su mente. O sea que la fama sería un obstáculo, no una meta, ¿no? Exactamente. La fama introduciría un ruido exterior que destruiría la paz y el silencio del claro del bosque. El investigador académico puro, a diferencia de ese empresario agrícola de Charubel, halla la belleza en el mero acto cognitivo de comprender cómo funciona el bosque. Sin necesidad de talarlo para vender la madera. Efectivamente. Su victoria es íntima, es la expansión de su propia alma. Aplicar ese conocimiento para ganar aplausos o para ganar poder sería, una vulgarización del mismo. El conocimiento bajo la lente de la bolásfera tiene un valor intrínseco, es sagrado, y nunca es instrumental. Silencioso e invisible del intelecto. Es el debate clásico entre intervenir en el mundo o simplemente testificar su existencia. El hacedor contra el observador. Eso es. Pero claro, quedarse atrapado en cualquiera de los dos extremos parece incompleto para la experiencia humana. Hemos visto el extremo absoluto de la acción y el extremo absoluto de la contemplación. Para comprender este grado 16 de Aries en su totalidad, esta inversión nos tiene que llevar a una síntesis. Necesitamos el punto de equilibrio. Claro, cómo se fusionan el cuerpo material de Churubel y el intelecto asimilador de la bolasfera en su interacción con el entorno. Y esa necesidad de síntesis es justo lo que nos abre la puerta a la tercera y última perspectiva histórica que manejamos hoy, los símbolos sabianos. Aquí abandonamos por fin la dualidad excluyente de hacer contra observar y entramos de lleno en el territorio de la sincronía y el movimiento armónico. El texto literal que nos ofrecen los símbolos sabianos es, cautivador. Y de nuevo rompe con todo lo anterior. Cito, unas niñas exploradoras bailando a la puesta del sol. O sea, tenemos labor agrícola, tenemos estudio ermitaño y, ahora, danza al atardecer. Y aunque pueda parecer una imagen infantil a simple vista, es posiblemente la visión más densamente codificada de las tres. Ah, sí. Sí, fíjate. Esta escena refleja unas relaciones amistosas y fluidas entre el individuo, que está representado por esa inocencia y compañerismo de las niñas exploradoras, y las fuerzas de la naturaleza. Pero el texto hace un matiz crucial. ¿Cuál son el matiz? Define a estas fuerzas naturales como totalmente impersonales. Para mantener la integridad cósmica, los símbolos sabianos afirman que se requiere un retorno continuo a la fuente pura en cada segmento de la realidad. Me detengo ahí porque ese concepto suena bastante denso. ¿Qué mecanismo interno se esconde tras ese retorno continuo a la fuente pura, cuando la imagen es simplemente un grupo de niñas bailando? Bueno, el texto sabiano asocia a esta danza con la participación en la actividad universal. El universo no es un telón de fondo estático, digamos que brinda una calificación y un cribado constante para mantener el orden de todas las cosas. Vale, entiendo. Entonces, bailar no es aquí un acto de ocio para pasar el rato, es un ensayo sin fin, es una exhibición espontánea de las capacidades especiales del ser frente a un cosmos que está constantemente reequilibrando fuerzas. O sea, te mueves con el universo. Exacto. Al bailar, uno no está luchando contra la naturaleza como el hombre de la hoz, ni la está observando estáticamente como el estudiante del libro,
Se está moviendo a su misma velocidad, acatando su ritmo, que es impersonal. Esa idea del ensayo sin fin me parece brillante, porque le quita todo el peso del perfeccionismo al asunto. No hay un espectáculo final, no hay un público exigente juzgando, solo hay una práctica constante, una afinación del ser humano con el universo. Es una forma muy bonita de verlo. Pero, a ver, debo plantear una objeción reflexiva que me surge directamente del texto literal. Los símbolos sabianos asignan a esta imagen una palabra clave muy específica: vigorización. Sí, vigorización. Y me resulta profundamente paradójico que se hable de vigorización, de llenarse de energía, cuando la escena transcurre explícitamente a la puesta del sol. El atardecer, bueno, en casi cualquier tradición literaria o simbólica, marca el agotamiento, el descanso, la pérdida de luz y el fin del ciclo. ¿Cómo puede alguien vigorizarse cuando el día se está muriendo? Pues esa es precisamente la genialidad del mecanismo sabiano. Existe un error común, muy humano, al asociar la energía vital únicamente con la acción frenética del mediodía o con la frescura del amanecer. Claro, nos imaginamos el vigor a las 8 de la mañana. Pero la vigorización de la que habla este texto no proviene de generar fuerza bruta desde cero. Proviene de la sincronía absoluta. Cuando el ser humano fluye armónicamente con ciclos que son infinitamente mayores que él, como la inercia de una puesta de sol, no se desgasta remando a contracorriente. Se deja llevar. Te nutres de la inercia universal, sí. Bailar al atardecer significa aceptar el final de un ciclo vital sin resistencia alguna. Esa aceptación, esa falta de fricción, es lo que de verdad revitaliza el espíritu. Madre mía, es que tiene muchísimo sentido. Se recarga la energía justo al dejar de luchar contra lo inevitable. Fluir requiere infinitamente menos esfuerzo que resistir. Exacto. Pero, a ver, este estado de gracia tiene sus trampas, y por eso la fuente sabiana detalla obligatoriamente dos polaridades para este grado: la positiva y la negativa. Vamos con la positiva primero. En su polaridad positiva, esta danza otorga lo que el texto define de una manera fascinante como simple buena suerte con oportunidades ilimitadas, como fruto directo del esfuerzo. Suerte como fruto del esfuerzo. Ya. Es un oxímoron maravilloso. Es como decir que cuanto más ensayos el baile, más suerte tienes de no tropezarte con tus propios pies. O sea, el esfuerzo se vuelve invisible porque está perfectamente afinado con el momento presente. Así es. Es la maestría fluida. Pero la polaridad negativa es donde la psicología de este símbolo se vuelve implacable. En su lado negativo, este grado advierte sobre ilusiones de adecuación con una total incapacidad para actuar en el propio interés real. Ostras, ese concepto de ilusiones de adecuación me parece verdaderamente escalofriante. Es el autoengaño definitivo, ¿no? Totalmente. Es como estar en la pista de baile convencidísima de que te mueves al compás de la música de las esferas cuando en realidad estás pisando a los propios pies, estás sorda al ritmo y caminas hacia el abismo por pura desconexión con tus necesidades tangibles. Es un diagnóstico clínico del bypass espiritual, por usar, términos más contemporáneos. Es la trampa enorme de creer que uno ha alcanzado una sincronía cósmica superior, abandonando por completo la responsabilidad material. Dejando todo tirado. Claro, quien cae en esta polaridad negativa ha soltado la hoz de Cherúbal para no tener que trabajar, ha cerrado el libro de la bolásfera por pura pereza intelectual y se dedica a dar vueltas sin ningún sentido al atardecer creyendo que eso lo va a salvar de la crudeza de la vida. Es la pérdida total de la capacidad de salvaguardar el propio interés real y encima envuelta en delirios de grandeza espiritual. ¡Qué advertencia tan certera para concluir el análisis de las fuentes! Es un baño de realidad. Totalmente. Ahora, con las tres perspectivas literales sobre la mesa, el trabajo indispensable es conectarlas. Necesitamos entender, para quienes nos escuchan, cómo estas tres visiones configuran en su conjunto la realidad completa del grado 16 de Aries. Vamos a atar cabos. Tenemos los conceptos de prosperidad e industria en Cherúbal, la belleza pasiva en la bolasfera y la vigorización en los sabianos. O sea, tenemos una hoz, un libro y una danza. La genialidad de cruzar estos tres pilares históricos es que nos revelan un mapa evolutivo de la relación humana con el planeta y con la propia existencia. No son caminos excluyentes en absoluto, sino dimensiones superpuestas. ¿Cómo se estratifican exactamente? Pues mira, Cherúbal está establecida a base material. La tierra provee sustento, sí, pero exige ser trabajada y dominada con esfuerzo. La bolásfera añade la dimensión mental.
La Tierra revela sus leyes secretas, pero exige observación silenciosa y humildad. Ujú. Y los sabianos coronan el proceso con la dimensión espiritual. La Tierra revitaliza el alma, pero exige que sepamos bailar al compás transitorio de sus ciclos, sin aferrarnos a nada. Es fascinante darnos cuenta de que, en realidad, ninguna visión anula a las otras. Somos ese trabajador incansable que asegura la supervivencia material, somos el filósofo que le da un sentido profundo a esa existencia, y somos el participante cósmico que celebra el misterio. Somos las tres cosas, sí. Y fíjate, si trazamos un hilo conductor a través de todas estas imágenes tan distintas, vemos que la palabra esfuerzo es la gran protagonista, aunque cambie de disfraz en cada acto. Es que el esfuerzo es el motor innegociable de este grado. Lo que cambia, y esto es lo interesante, es la naturaleza de la fricción. Exactamente. En Charubel, el esfuerzo es la fricción metálica y violenta de la hoz contra el tallo del maíz. Es puramente la fuerza muscular para doblegar el entorno. Acción directa. En la bolasfera, en cambio, el esfuerzo es cognitivo. Es la dura disciplina de recluirse, mantener la concentración en el libro y, lo más difícil, resistir la tentación humana del aplauso y la fama para capturar esa belleza pasiva. Que no es poco esfuerzo, desde luego. Y en los sabianos, el esfuerzo es rítmico. Requiere una atención muy sutil y continua para ensayar los pasos sin fin y mantenerse afinado con la criba de esas fuerzas impersonales, atrayendo así esa simple buena suerte de la que hablabas. O sea, la recompensa siempre está precedida de una acción del individuo, ya sea física, intelectual o de puro alineamiento espiritual. Y esto demuestra de forma cristalina por qué era tan vital diseccionar un mismo punto astrológico desde múltiples ángulos. El universo emite un único estímulo, digamos puro, en esa coordenada específica. ¿Sí? Pero dependiendo de la madurez, la necesidad o la elección del propio individuo, ese estímulo se va a decodificar como la prosperidad material de un campo bien segado, la paz inalterable de la comprensión erudita o esa suerte inagotable de quien sabe moverse al atardecer. Las tres son correctas. Exacto. El agricultor, el académico y el bailarín son respuestas igualmente válidas ante el inmenso peso de la realidad. Pues, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, hagamos un rápido recorrido retrospectivo de este viaje. Hemos tomado un punto minúsculo del mapa celeste y lo hemos mirado a través de 3 telescopios históricos radicalmente distintos. Ha sido un recorrido intenso. Desde luego. Del agricultor empuñando la hoz para forzar esa prosperidad material, pasamos al estudiante bañado en luz oblicua, buscando el conocimiento por el simple placer de la belleza, para terminar integrando ambas posturas en esa danza de vigorización junto a las inmensas e impersonales fuerzas de la naturaleza. Hemos verificado al pie de la letra que la necesidad material, el hambre intelectual y la urgencia espiritual convergen exactamente en el mismo lugar, en el mismo grado. Ha sido un análisis que nos recuerda algo muy esencial, y es que el estudio serio del simbolismo histórico no busca encasillar el comportamiento humano, sino revelar su abrumadora complejidad. Totalmente de acuerdo. Cada grado esconde un universo entero de posibilidades causales, y reducirlo a una sola imagen sería, bueno, empobrecerlo. Al principio planteábamos esa tendencia tan humana de codificar el caos para sentirnos seguros. Pero la verdadera riqueza de sumergirse en estos textos no es encontrar una respuesta única y definitiva, es llevarse preguntas más elaboradas. Ese es el verdadero valor de estas inmersiones. Por eso me gustaría dejar una reflexión final flotando en el aire, una chispa diseñada para que la mente inquisitiva siga trabajando cuando se haga el silencio. Y es la siguiente. Si la verdadera maestría de este grado 16 de Aries implica tanto trabajar la tierra ensangrentándose las manos como entender las leyes profundas del bosque y bailar en sincronía con los ciclos inevitables, ¿en qué área de nuestra vida estamos forzando ciegamente la hoz, cortando sin piedad, cuando en realidad deberíamos estar contemplando en silencio o quizás simplemente dejándonos llevar y bailando con lo que nos trae el atardecer? Es una paradoja tremenda en la que vale la pena detenerse a pensar. Sigamos manteniendo esa curiosidad viva por lo insondable. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.